Nosotros somos el barro, pero Él es el alfarero. En el video anterior mencionamos el versículo 12 del capítulo 6, poniendo atención a un término que se repite 2 veces y que en la Nueva Biblia de las Américas se traduce como limitado, aunque precisamos que el término original está formado por 2 palabras griegas, stenos, que significa estrecho o angosto, y chora, que significa terreno. Dijimos que al parecer los de Corinto le habían hecho saber a Pablo que sentían que las enseñanzas del apóstol los limitaba o los restringía. Pero quiero llamar su atención a esta palabra, chora, terreno, porque es el término raíz de otra palabra que estamos por leer justo al inicio de donde comienza la lectura de hoy, que en la Nueva Biblia de las Américas traducen en el sentido de aceptar, pero más bien es un denme un espacio, denme un lugar. La Nueva Biblia de las Américas dice acéptenos en su corazón, pero en el griego ni siquiera se menciona el cardio, corazón. En griego más bien dice hemas, ustedes. Pablo no quiere tener un espacio solo en el corazón de ellos o solo en la mente de la iglesia. Pablo quiere un espacio entre la iglesia, entre los de Corinto. Ellos acusaban a Pablo de sentirse en un lugar estrecho con sus enseñanzas. Pablo le responde que él ni siquiera siente tener un lugar entre ellos. Por décadas he escuchado acerca de una supuesta y además dicen necesaria zanja entre el pastor y la congregación, que supuestamente el pastor no debe amistar con su gente porque entonces pierde su identidad y pierde su autoridad. Pero el problema no es la amistad. El problema es la perspectiva que el pastor tenga de sí mismo y que tenga de la iglesia. El problema es la perspectiva que la iglesia tenga de sí misma y del pastor. Porque Cristo fue amigo con los suyos, viajó con ellos, comió con ellos y no dejó de ser quien era. Pablo le está diciendo a los de Corinto, denme un espacio entre ustedes. Hace tiempo escuché a alguien arrogante ofendiendo a otro pastor que atravesaba una crisis eclesial. Estábamos platicando entre pastores y abrimos nuestro corazón y uno contó un problema que estaba sufriendo y otro arrogantemente le dijo, lo que pasa es que tú no eres pastor, brother, porque si fueras pastor las ovejas te seguirían. Claramente aludiendo a lo que Cristo dijo en Juan 10. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz, pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Pero eso no significa si no te siguen no eres pastor. Eso en Juan 10 es un llamado a las ovejas a seguir a Cristo, que es el buen pastor, pero no establece el requisito de ser seguido como evidencia de ser llamado, porque si lo creyéramos así, si interpretamos así ese versículo, tendríamos un problema al explicar el liderazgo de Cristo en Lucas 13. Cristo dijo, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que le son enviados. ¿Ves esto? Hay profetas que van a ellos, hay hombres enviados por Dios y los de Jerusalén no los siguen. No los consideran enviados, no los toman como una voz de autoridad, los apedrean, los asesinan y Cristo mismo fue despreciado por ello. Por eso les dijo, ¿cuántas veces quise? ¿Cuántas veces quise? ¿Sabes lo que está diciendo? Lo he intentado muchas veces. Juntar a tus hijos como la gallina a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste. Que el fanfarrón a que le diga a Cristo que no es llamado. Lee Éxodo 5, los últimos versículos, y dime si Moisés no fue rechazado. Lee Éxodo 14:11, Éxodo 16:2, a ver si no fue calumniado por el mismo pueblo que él dirigía y amaba. Lee en Números 16, los primeros versículos, y dime si no se rebelaron contra él 250 líderes de renombre.
Aquí en Lucas 13 vemos a Cristo padeciendo lo que antes y después han enfrentado otros en el servicio de Dios. Lee 2 de Samuel, los capítulos 13 al 17, y mira cómo los más cercanos a David, a ese hombre al que Dios puso en el trono, pretendieron robarle ese trono. Su propio hijo, su principal consejero y hasta Mefiboset, aquel hijo de Saúl del que David tuvo misericordia. Por eso esta solicitud del apóstol: denme un espacio entre ustedes. Quiero sentirme parte, quiero sentirme con ustedes. Ser el que predica no nos hace menos iglesia y no nos hace distintos a ella. Tenemos la misma necesidad que cualquiera de ser parte del grupo y de ser edificado con la palabra y por el uso de los dones de los demás creyentes. Cuando el que está al frente del grupo no lo entiende, o cuando el grupo no lo entiende, se crea un problema, un vacío y a veces un vicio. Una situación que ha hecho que los hombres a quien Dios llamó deban mostrarse siempre perfectos, fuertes, invencibles. No tienen idea lo mucho que ayuda que alguien te dé una palabra, un consejo, un exhorto, una sonrisa, una palmada en la espalda. No lo necesito más que otros, pero tampoco lo necesito menos que otros. Y estoy hablando en términos generales, a nombre de muchos que sirven y con quienes he podido platicar. Personalmente me siento arropado por la cercanía de ustedes, por el cariño de ustedes, por sus bromas. Pero hay pastores que no lo entienden, que no lo saben, que nunca lo han probado. Nosotros dejamos el festejo del Día del Pastor por insistencia mía, no de ustedes. Porque lo que me nutre es lo mismo que nutre a la iglesia: ser miembros los unos de los otros y cuidarnos los unos a los otros, sufriendo juntos y gozando juntos. Denme un espacio entre ustedes, dice Pablo. Y luego encontramos un término que se repite 3 veces en un mismo versículo. Ya les he dicho que si un término se repite en los lenguajes antiguos, significa que el escritor pretendía enfatizarlo. Y cuando el término se repite 3 veces, era llevar la idea a su máxima expresión. Por eso en Isaías 6:3 y en Apocalipsis 4:8, Dios es santo, santo, santo. Asimismo se usa para el templo de Dios en Jeremías 7:4 y para la tierra en Jeremías 22:29. Aquí vemos una idea siendo enfatizada por el apóstol, repitiendo 3 veces el mismo término, uno que significa ni uno. Pablo la usa para cuestionarles el por qué no le dan un espacio a él entre ellos. Si no hay nadie que pueda decir algo que lo descalifique o que lo etiquete como peligroso para la congregación. Ahora, la traducción pudiera meter a algunos en problemas porque incluso la verdad pudiera ser ofensiva. No estoy hablando de la agresión, sino solo de algo que se considere como ofensa por alguien, especialmente en nuestros días en los que ya no importan los argumentos lógicos, sino las emociones, y cualquiera puede percibirse víctima, incluso cuando lo que se expone sea la verdad. Por eso me preocupa en cierta medida una traducción así, porque algunos sacan la conjetura de que servir a Dios debe acompañarse de no ofender a las personas. Pero Pablo usó el término griego edikesamen, derivado de dike, justicia. Pablo les dice: no hay uno entre ustedes con quien yo haya sido injusto. No he sido injusto, no les he robado lo suyo, no les he negado lo suyo, no hay nadie a quien yo haya hecho injusticia. Y no hay uno entre ustedes a quien yo haya corrompido. Eftiramen, corromper, echar a perder. No hago injusticia, no corrompo, y a ni uno he epleonectesamen. A nadie he defraudado, a nadie le he codiciado sus cosas. Hay gente a la que no le puedes decir que Dios te bendijo porque se enojan, se ofenden, se indignan, se llenan de codicia, quieren tus bendiciones, se molestan porque tú sí y ellos no. Eso te dice dónde está el corazón de esa gente, que no puede gozarse con los que se gozan, como Dios nos manda. Pero Pablo les dice: yo no he codiciado lo suyo, no he buscado apropiarme de lo que no es mío, no hago injusticia, no corrompo, no defraudo.
Se parece a los discursos de los políticos de ahora, ¿no? Con la diferencia de que los de ahora cambian el tema cuando se les cuestionan sus incongruencias. Ellos tienen otros datos o no tienen comentarios o sacan sus famosas y repetitivas encuestas de popularidad, como si la popularidad fuera garantía de honestidad. Hitler fue muy popular, Stalin fue muy popular, Saddam Hussein también lo fue. Muchos de los peores dictadores magnicidas lo fueron. El anticristo va a ser muy popular. Pablo no saca encuestas. Pablo llama a cualquiera que tuviera una acusación contra él a levantar la voz. Y a pesar de que no hizo ninguna injusticia, ni corrompió, ni defraudó, no encontraba lugar entre ellos. Pero no les escribió para acusarlos. No, les escribió para que supieran que él quería ser parte de ellos. Les dijo, no hablo para condenarlos, porque ya he dicho antes que ustedes están en nuestro corazón para morir juntos y para vivir juntos. Mucha es mi confianza en ustedes. Tengo mucho orgullo de ustedes. Lleno estoy de consuelo y sobreabundo de gozo en toda nuestra aflicción. Un término que siempre en otras partes de la Biblia se traduce como tribulación. Significa opresión emocional, sentirse en una situación emocionalmente estrecha, en una situación emocionalmente apretada. Recuerden que los de Corinto le habían hecho sentir a Pablo que les molestaba sentirse oprimidos, limitados, en un terreno estrecho. La diferencia entre ambas ideas es que lo angosto entre los corintios era el terreno, pero tenían un terreno. A diferencia de Pablo, que se sentía no incluido, y ellos tenían un terreno estrecho, pero lo tenían. Se sentían apretados en ese terreno, pero era su terreno. Pero lo que apretaba a Pablo, lo que lo oprimía, lo que lo presionaba era algo emocional. Sus emociones estaban siendo empujadas, apretujadas por servir a la iglesia, y luego la iglesia ni siquiera le deja sentirse incluido en ella. Pero a pesar de eso, su sentir hacia ellos es puro, es noble, es grato. Les expresa su confianza en ellos, les dice lo mucho que les presume, les dice sentirse lleno de gozo y de consuelo porque los ama y está listo a morir junto a ellos si es necesario o a vivir entre ellos si es lo que se requiere. ¡Qué amor del apóstol! Y sus aflicciones no solo eran internas, su angustia no solo era emocional. Les dijo, pues aun cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo. Cuando dice ningún, está usando el mismo término que ya repitió 3 veces arriba, ni uno. No hubo un solo momento de descanso, ni siquiera uno, sino que nos vimos atribulados por todos lados. Por fuera, es decir, presiones externas, tuvimos conflictos. En griego dice peleas. Y también tuvimos presiones internas. Dice por dentro, temores. ¡Hey! Corintios, ustedes se quejaron de sentirse en terrenos estrechos conmigo y yo con ustedes me sentí en emociones estrechas. Pero en Macedonia me fue peor. Allá sufrí externamente y sufrí internamente. Pero ¿saben por qué Pablo no se raja? ¿Saben por qué Pablo sigue adelante, así la pase como la pase en aquello a donde Dios lo envió? Porque sabe que el consuelo viene de Dios. Y además, y esto también es hermoso, Dios se vale de su gente para consolar a su gente. Eso es maravilloso, cuando lo digieres, cuando lo entiendes. Dios pone personas en nuestro entorno para que sean nuestro consuelo y nosotros el de ellos. En resumen, eso es la eclesía, la iglesia de Cristo. Por eso dice, y no solo con su llegada, sino también con el consuelo con que Él fue consolado en ustedes. No solo Tito fue mi consuelo, ustedes fueron consuelo de Tito, y luego por Tito supe que Él fue de bendición a mí, ustedes a Él y yo a ustedes. Todos fuimos bendecidos por alguien y todos pudimos bendecir a alguien. Así que aunque ustedes se sentían afligidos por lo que enseño y hasta por cómo enseño, como veremos después, también me aman y se preocupan por mí. Tito me dijo eso, Tito me permitió saber eso.
Pablo sabe que ese grupo de creyentes en Corinto aún no estaban a la altura de lo que se esperaba, pero en medio de sus defectos y carencias, Dios estaba obrando en ellos, edificando su iglesia. Ellos, pese a todo, eran parte de la iglesia de Cristo. Quizás ellos aún no terminaban de digerir todo lo que eso significa, lo que eso reviste, lo que eso dignifica, pero Pablo ya lo entendía. ¿Con qué razón dice? Por eso me dio más gozo, por eso me regocijé aún más, porque en medio de todo y a pesar de todo, los de Corinto estaban creciendo en ser lo que ya eran, la iglesia del Dios vivo. ¿Cómo puedes ya hacer algo y a la vez crecer en ello? Bueno, eso es muy fácil de explicar y de entender. La vida es eso. Comenzamos siendo algo imperceptible al ojo humano, ¿no? Y poco a poco el vientre de mamá comienza a crecer. Aún no le podemos tocar, no le podemos abrazar, no le podemos besar, pero ya está ahí y ya causa alegrías. Recuerdo cuando escuché por primera vez el corazón de mi hija mayor. Yo ya había escuchado muchas veces esos sonidos del ritmo cardíaco, pero esa vez el mundo se detuvo. Recuerdo la mirada de mi esposa, recuerdo las palabras de la doctora, recuerdo aquel sonido que me hacía soñar. Por eso entiendo a Pablo cuando se goza por la iglesia en Corinto. Quizás aún esté en embrión, quizás aún no sea o no se vea lo que será con el tiempo, pero el simple saber que está ahí, que ya sepamos que hay pulso, que Dios ya hizo ese milagro de traer vida, ya con eso, solo por eso hay ilusiones. Somos la eclesía. Con luchas, defectos, limitaciones, problemillas, pero somos lo que somos. Somos lo que Dios hizo y lo que Dios dijo de nosotros. Les decía hace algunos videos que nosotros no vamos a la iglesia, nosotros somos la iglesia. Debo agregar que no nos llamamos eclesía, somos eclesía. Insistimos en decir que el nombre de una iglesia local nunca fue relevante en las Escrituras. No digo que esté mal, digo que tenerlo o no debe recaer exclusivamente en la decisión de cada congregación, pero el nombre es irrelevante salvo para quien tiene mentalidad de pandilla. No vamos, somos, no nos llamamos. Somos. No se trata de edificios, no se trata de denominaciones, no se trata de reuniones, no se trata de credos o de liturgias. No es que tener algo de eso sea antibíblico, pero la eclesía es una identidad y de lo que es se alimenta lo que ella hace. Nuestros sitios web representan a varias congregaciones unidas por un mismo entender de la misión. Actualmente estamos activos en México, en Estados Unidos, en Europa, pero solo nos une la tarea. Cada iglesia local vive y se organiza a su propia manera y sin la intervención de otra. Pero donde estemos, la eclesía, o como dicen otros, la eclesia, es una comunidad local de discípulos de Jesús organizados localmente para cumplir las tareas bíblicas. Cada vez mejores discípulos, cada vez más organizados, cada vez cumpliendo mejor nuestra tarea, pero eso somos. Somos parte de esa una sola eclesía de Cristo, agrupada en diversos credos y formatos de adoración a lo largo de toda la historia de la iglesia, pero todos sujetos a la máxima autoridad de la palabra y sometida al señorío de Jesús. Somos. Pero estudiamos la palabra para crecer en lo que ya somos. Somos la eclesía. Ese barro en las manos del alfarero. Nosotros somos el barro. Él es el alfarero.